PGB y mi cuenta @Sorienmi. Desde ya presentamos a nuestro invitado para esta jornada. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Gallo, y quien es también pues representante del Comité Ejecutivo del Partido Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros este lunes en Argumentos. Gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre la compleja situación surgida a partir de las elecciones de ayer. Y que también usted tiene conocimiento también en materia electoral y justamente para eso, para hacer el análisis de la jornada que vimos este 25 de mayo. Sí, bueno, no es nada sencillo. Lo primero que a mí se me ocurre decir es que este me parece una especie de déjà vu de lo ocurrido en 2005, cuando los ciudadanos y buena parte de los partidos de oposición decidieron abandonar el proceso electoral, dejarlo para que las fuerzas del gobierno coparan todo el escenario de la Asamblea Nacional sobre todo. En este caso se suma que a aquella oportunidad eran solo elecciones de Asamblea Nacional, en este caso se suman los gobernadores y salvo un gobernador opositor, el resto quedó el mapa totalmente teñido de rojo. En esa ocasión, a partir de 2005, con un cierto, digamos, espíritu democrático, con una especie de intento de preservar la pluralidad, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral comenzaron un proceso de negociación como para que la oposición volviera al redil electoral. Se tardó algunos años, pero concluyó en 2010 con la vuelta de la oposición a los procesos electorales con la postulación a la presidencia de la República de Manuel Rosales. Bueno, en este momento nosotros espera uno como demócrata, como defensor de la importancia de la pluralidad en un sistema político, esperamos que una vez más comience un proceso de negociación que permita recuperar la pluralidad del escenario político. Bien, esa pluralidad también que en parte se quería ver reflejada, ¿no? En esta asamblea que comienza su periodo para el 2026 y que, bueno, ahora con parte de los resultados, bueno, todavía falta que se terminen de adjudicar todos los cargos, pero con ese indicio, pues no parece que esa pluralidad se va a obtener para esta asamblea y para todas las discusiones también que quedan pendientes en nuestro país. Sí, es muy probable que se repita las proporciones de la asamblea que concluye sus funciones este 5 de enero próximo. ¿Sí? Y es una verdadera lástima que el país haya cedido a la tentación, por una parte, del desánimo generado por los sucesos de 2024, pero por otra parte, del explícito llamado a la abstención de parte de un sector de las fuerzas democráticas. Esperemos que ese sector de las fuerzas democráticas, que ha hecho un explícito llamado a la abstención, a no participar de un complejo proceso electoral, diría en un paréntesis, el proceso electoral con la campaña electoral más corta y menos cargada de información que haya habido en la historia reciente, entre otras cosas porque los partidos que acudimos a ese proceso electoral lo hicimos con serias dificultades financieras y al final de cuentas se impuso la maquinaria de un partido que no es solo un partido, es un partido que cuenta con toda la maquinaria del Estado y con todos los recursos del gobierno. De tal manera que una vez más, remedando el viejo esquema de los socialismos reales, esa tríada partido, gobierno, Estado se le impuso a la sociedad, pero con la colaboración clarísima de un sector de la supuesta alternativa democrática. Bien, ahora como también evaluar todo lo que incide en estas elecciones, evaluando también ahora el camino que queda por seguir, porque bueno, no son solamente estas elecciones que se realizan, sino que quedan todavía elecciones municipales pendientes para escoger alcalde, para escoger concejales. Hay propuestas también que han surgido desde el gobierno, pero también entonces analizar ahora, bueno,
en dónde se está parado en este contexto, hacia dónde van las siguientes elecciones, hacia dónde va el gobierno, hacia dónde va la oposición, y comenzar también por esta parte de la abstención. Hoy muchas de las palabras que uno ve en las redes sociales decían era, bueno, y analistas también, que escuchaba parte de los comentarios, era, ganó la abstención. Pero cuando nos preguntamos entre esa frase cuál es la profundidad, ganó la abstención, es que ganó. ¿Y quién gana realmente? Porque es lo que uno se pregunta, y en cualquier escenario son como las preguntas que surgen. Sí. ¿Quién gana realmente y cuál es el propósito de la abstención? Y realmente es como, bueno, no vemos ganadores claros, vemos es un mapa que se pinta de un color, pero Correcto. no hay una claridad en torno a lo que significa. Entonces esta frase de ganó la abstención, y qué va a implicar eso, ¿no? A futuro en la dinámica de nuestro país y de las próximas elecciones. Sí. Bueno, yo fui militante de un partido que alguna vez llamó a la abstención. Hubo una estrategia, digamos, explícita, cuando yo era apenas un niño, debo decirlo, de convocar él decía, voto nulo o abstención. Era la convocatoria en esa época, hace mucho, mucho tiempo. Y yo recuerdo siempre que había un amigo que decía que una vez repartiendo propaganda, se le acercó una niña y decía, ajá, y si gana la abstención, ¿quién va a gobernar? Entonces, desde la inocencia de la niña, tal vez es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. La abstención en esa época tenía sentido en tanto que esas organizaciones políticas que convocaron a esa estrategia de voto nulo o abstención, lo hicieron desde una perspectiva insurreccional. Creían en la lucha armada, en la violencia, como partera de la historia, como dice el viejo Marx. Pero hoy es una estrategia bastante difusa. Uno ve a la señora que de alguna manera se convirtió en el rostro de la convocatoria de la abstención, ayer en una especie de diálogo a solas, de monólogo dirigido a que la gente lo escuchara, diciendo cosas que uno no termina de entender, diciendo cosas como que vamos 4-0 en una especie de partido de confrontación deportiva, vamos 4-0, yo no sé exactamente cuáles son los 4 puntos que lleva ese sector de la política y cuál es el 0 que tiene el gobierno, porque yo lo que veo es al gobierno copando todos los espacios de decisión regionales y nada más y nada menos que la Asamblea Nacional. Pero además, en una segunda parte de esa alocución, ella dice cosas como que, bueno, ahora le corresponde a la Fuerza Armada tomar decisiones. La misma Fuerza Armada de la que ella ha despotricado durante 20 años, entonces ahora le pide que, dado que hubo una altísima abstención, la Fuerza Armada debe poner orden en el sistema político venezolano. Eso no va a ocurrir. Ese es otro llamado, otra venta de humo, otra fantasía que solo cabe en la cabeza de gente que tiene una visión muy perturbada de la política.